Darle a su bebé un teléfono o una tableta para jugar puede parecer una solución inofensiva cuando usted está ocupado, pero podría afectar rápidamente su desarrollo según un nuevo estudio. Pasar de 1 a 4 horas frente a una pantalla por día a la edad de 1 año está relacionado con mayores riesgos de retraso en el desarrollo de la comunicación, la resolución de problemas y las habilidades personales y sociales a la edad de 2 años, según un estudio publicado en la revista JAMA de Pediatría. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. La investigación incluyó 7.900 pares de madres e hijos para estudiar la relación entre el tiempo de exposición a la pantalla entre niños de 1 a 5 años y los efectos en el desarrollo de la comunicación, motricidad gruesa, motricidad fina, resolución de problemas y habilidades personales y sociales. El documento reseña que pasar más de 4 horas frente a una pantalla tiene sus efectos. Los niños y sus madres formaron parte del estudio de cohorte de nacimiento y 3 generaciones del proyecto Megabank Médico de Tohoku, con sede en Japón, y fueron reclutadas de 50 clínicas obstétricas y hospitales entre julio del 2013 y marzo del 2017. El estudio midió cuántas horas los niños usaban pantallas por día a la edad de 1 año y cómo se desempeñaban en varios dominios del desarrollo: habilidades de comunicación, habilidades motoras, habilidades personales, sociales y habilidades para resolver problemas, a la edad de 2 a 4 años. Ambas medidas fueron según los autoinformes de las madres. En el estudio, los investigadores plantearon que observaron que el tiempo frente a la pantalla en niños de 1 año se asoció con los dominios de motricidad fina y habilidades personales y sociales a los 2 años. Sin embargo, esta asociación no fue confirmada a los 4 años. El estudio también concluyó que pese a que el tiempo que pasan los niños frente a pantallas está relacionado con un retraso del desarrollo, también puede tener un aspecto educativo dependiendo de los programas que vean en los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, el metaanálisis arrojó que un uso de pantalla se asoció con una disminución de las habilidades lingüísticas, mientras que el tiempo dedicado a la pantalla en programas educativos se asoció con una mayor habilidad lingüística. Ante este resultado, la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda a los padres identificar y seleccionar programas de calidad con un enfoque educativo si quieren introducir medios digitales en niños de 18 a 24 meses. Asimismo, explica que pese a que hay relación entre el tiempo de pantalla y una limitación en el desarrollo de los niños, es difícil limitar el tiempo frente a dispositivos en general en el mundo actual. Por eso, asegura que los resultados de la investigación sugieren que los dominios de retraso en el desarrollo deben considerarse por separado en discusiones futuras y sobre el tiempo de pantalla y el desarrollo infantil. Esta es una de las áreas relativamente poco estudiadas en toda la literatura médica sobre el tiempo frente a la pantalla, es analizar los impactos de la exposición de pantallas en los niños muy pequeños, especialmente cuando las pantallas se les pueden presentar a los bebés. Según las estadísticas, la mayoría de los niños estadounidenses pasan aproximadamente 3 horas al día viendo televisión. Sumando todos los tiempos frente a pantallas pueden totalizar de 5 a 7 horas al día. En España, el 69% de los niños y niñas superan el límite de tiempo de 60 minutos diarios, porcentaje que alcanza un 84% en niños de 1 a 3 años y un 88% en menores de 4 a 6 años. Si necesita usted mantener ocupado a su niño pequeño para que pueda hacer las cosas o tener un poco de soledad, intente darle un libro, materiales para colorear o juguetes, dicen los expertos. A veces incluso pueden disfrutar de estas actividades mientras están asegurados. Si necesita depender de las pantallas a veces
Opte por contenido educativo o chat de videos con seres queridos para que aún puedan tener alguna interacción social. Se recomienda además elegir videos más largos, ya que ver muchos videos cortos podría afectar las capacidades de atención en los niños y su capacidad para comprender lo que están viendo. Sé exigente con respecto a cuándo depende del tiempo frente a la pantalla y apague los dispositivos cuando no estén en uso. La visualización sin rumbo fijo también puede distraer a los niños porque no se concentran en una actividad que tienen en las manos o en la comunicación en persona. Además, vive usted con el ejemplo a no pasar demasiado tiempo frente a la pantalla, ya que los niños tienden a imitar lo que ven. Un problema con algunos contenidos infantiles en línea es que los padres pensarán que es educativo porque se comercializan como tal y tienen mucha información sobre el alfabeto, los colores, números o los animales que sus hijos pueden ver y escuchar. Pero lo que impulsa el aprendizaje es el contenido que ayuda a los niños a aplicar su conocimiento más allá de simple memorización, para que puedan navegar por el mundo real donde las cosas son más impredecibles y requieren mayor creatividad. En resumen, necesitamos reducir la velocidad y ser los más cuidadosos y conscientes que podamos para mantener a los niños anclados en el mundo real, que es realmente como evolucionamos como humanos. Habrá mucho tiempo para pasar frente a la pantalla más adelante una vez que tengamos una mejor idea de quiénes son los niños y qué en realidad necesitan. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.